los días domingos. Antes nuestros domingos eran aburridos, estar en casa, comer mucho tac, ¿cuánto dicen amén? ¿Ah? Muchos corderitos, engordar, pero qué lindo cuando venimos a la casa de Dios a comer palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Claro, porque para eso estamos en este lugar, para preparar nuestro futuro. Creo que a veces no tomamos la dimensión de lo que es congregarse un día domingo, porque creo sinceramente que los futuros se construyen. ¿Cuánto dicen amén a eso? Claro, a veces no nos damos cuenta que hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Pero también entiendo que mañana vamos a ser el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Y que nada es una casualidad. Cuando usted viene a este lugar y usted ve este ministerio que tiene más de 30 años, esto no, hoy usted capaz que hace poquito que está viniendo, yo hace 17 años voy para 18, pero recuerdo cuando venía a este lugar, no era la iglesia lo que es hoy. Hoy disfrutamos de aire acondicionado en la catedral. ¿Ah? ¿Cuántos están felices por el aire acondicionado en el verano? Viene el invierno y tenemos calefacción, ¿sí o no? Pero me acuerdo en esos tiempos, en aquella época, estaban los ventiladores. No sé si se acordará la pastora Jennifer, claro que sí. Si habremos transpirado en los módulos o no. Pero ver hoy día todo lo que es la iglesia, cómo hoy la iglesia ha crecido de una manera tan extraordinaria, sabemos que ha sido Dios, pero también sabemos que ha sido por el esfuerzo de nuestros pastores, de líderes, que hoy han construido, obviamente con Dios, lo que hoy estamos viendo en la catedral. Por eso creo que sinceramente que los futuros se construyen. Y si estamos viviendo un año donde creemos que va a ser un año de cosecha, usted tiene que empezar a construir esa cosecha que usted quiere recoger. Escuche, porque un agricultor, usted puede ver quizás su finanza en el banco, porque vendió no sé cuántas toneladas de soja, y usted va a ver quizás a lo mejor el poder adquisitivo que tiene alguien que cosecha, y usted, o a veces la gente hasta le da envidia a mucha gente por el logro que ha tenido, pero muchas veces la gente no ve el esfuerzo que ha tenido esa persona para poder alcanzar lo que hoy tiene. Es muy común de que cuando usted anda en el auto, o anda por la calle, o anda en el centro, y ve un auto de alta gama. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, ahora no sé si han visto en las noticias que hay un auto, tenemos una Ferrari y está en Córdoba, la única en Argentina. ¿Sabía eso usted? Una Ferrari que es un auto, no es una coupé Ferrari, pero es un auto, creo que sedán, pero es la única en Argentina. Y cuando usted ve la edad que tiene el que lo tiene, le da envidia, porque es un hombre mayor. Claro, a veces uno dice, qué hermoso es lo que él tiene, que hoy lo puede estar disfrutando, pero cuando uno comienza a analizar, quizás ese hombre construyó ese futuro para poder disfrutarlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo. Hoy. Es que la cosecha se construye. La cosecha no viene porque sí. Un agricultor tiene que trabajar, tiene que labrar la tierra, tiene que abonarla, tiene que regarla, tiene que poner insecticida para que no le coma la semilla, para que no le coma el fruto, para después de quizás un proceso de tiempo pueda alcanzar y cosechar lo que tanto ha esperado. Por eso creo que es muy importante que si queremos y tenemos metas para este año de cosechar en nuestra casa, en nuestra familia, quizás proyecto, microemprendimiento, quizás tener una familia estable, quizás que nuestros hijos estén en la iglesia, quizás cuántas cosas soñamos, vamos a tener que trabajar para construir ese futuro. El problema es que en el lapso de alcanzar muchas veces aquellas metas y esa cosecha que usted y yo queremos alcanzar, muchas veces va a haber obstáculos en medio de esos procesos. Y a veces hasta puede haber tormentas que se levanten en contra de nuestra vida, escuche, para que usted y yo no alcancemos esas metas.
Y es allí donde vamos a tener que tener la actitud necesaria e importante, la fe necesaria, el valor necesario para seguir adelante, aunque muchas veces el viento sea contrario. Porque quiero decirle que la vida cristiana es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida cristiana, ¿cuántos son felices por ser cristianos? Por amar a Cristo. Pero puedo asegurarle que si hoy nosotros tendríamos que hablar, cada uno de nosotros, de aquellas cosas que hemos tenido que atravesar a lo largo de estos años, quiero decirle que quizás estaremos toda la semana. Capaz que vendría Facu el día jueves en la oración y todavía estamos sentados hablando de todas las tormentas que hemos tenido que pasar para hoy poder disfrutar un tiempo de bonanza. Cuando vamos a la Biblia, busquen su Biblia, San Marcos, capítulo 4. Vamos a ver que los discípulos de Jesús, los 3 años, prácticamente casi 3 años y medio, algunos comentaristas bíblicos dicen que algunos dicen 3 años, otros 3 años y medio, pero vamos a poner o suponer que puede ser que sean 3 años y medio, que Jesús estuvo con sus discípulos. Y esos 3 años que estuvo con sus discípulos, los discípulos estuvieron en una escuela. ¿Dónde estuvieron? En una escuela. Estuvieron aprendiendo. Por eso cuando usted busca en su diccionario la palabra discípulo, ¿sabe qué significa discípulo? ¿Alguien sabe lo que significa discípulo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Aprendiz. Cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que aunque los discípulos estuvieron con Jesús o Jesús estuvo con ellos, muchas cosas Jesús no se las evitó. Porque ellos tenían que aprender a desarrollar carácter para lo que iba a venir por delante. Porque iba a llegar un momento donde Jesús ya no iba a estar físicamente con ellos. Ellos se habían acostumbrado a verlo a Jesús. Imagínense la seguridad que le daba a ellos verlo a Jesús con ellos. De repente llegaron a un momento donde la gente tenía hambre. Dice la Biblia que contaban, dice que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y de repente no tenían para darle de comer. Aparece un muchacho, le da 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesús ora al cielo y dice, hagan recostar la gente sobre la hierba. Traigan canasta. Comienza Jesús a romper cada pedacito de los peces, cada pedacito de pan. Parecía algo que insignificante, pero cuando le dicen, denle de comer, van a alzar la canasta y las canastas, ¿cómo estaban? Llenas. Habrá dicho discípulo, ¿no? Imagínense que tuviéramos Francisco y yo ahí. Oh. Y lo codeo a Francisco. Francisco, acá con Jesús nunca nos va a faltar asado. ¿Cuántos dicen amén? Oh. ¿Sí o no? Con él lo íbamos a tener todo. Y lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente Jesús un día va a ascender al cielo y escuche. Y ellos tenían que aprender a seguir con la misma actitud. Escuche. Aunque Jesús físicamente no estaba, pero sí estaba con ellos. Por eso cuando vamos a la Biblia, a San Marcos capítulo 4, versículo 5, vamos a ver que los discípulos tuvieron que pasar por la escuela de las tormentas. ¿Sabe que este mensaje nació en mi corazón, o Dios me lo puso en mi corazón? Porque leí un título que me llamó mucho la atención y este título se llama Construye en tu tormenta. Es que la vida cristiana no se construye en los tiempos de bonanza y en los tiempos de bendición. ¿Sabe dónde se construye la vida cristiana? ¿En los tiempos de qué? De tormenta. Porque es fácil ser fiel a Dios cuando llegas al día 30 y te faltan 5 días todavía para cobrar, para llegar al 4º día hábil y tenés 2 millones en el cajero. Dígame si vas a estar triste, si vas a estar preocupado por llegar a fin de mes. Creo que ¿qué? Creo que no. Pero que aquí que quizás si el día 15 de ese mismo mes
Ya te quedaste sin dinero y todavía te faltan 20 días para cobrar. Y muchas veces ese problema de escasez se transforma en una casa, en un problema de tormenta. Donde tenés que enfrentar un montón de cosas para pagar el alquiler, el colegio de los chicos, la merienda y cuántas cosas más. Quizás tenés que comprarle los útiles a los chicos para ir al colegio y te das vuelta o te das vuelta el bolsillo y no tenés dinero. Y es allí donde uno tiene que aprender a confiar en un Dios proveedor, en un Dios dueño del oro y ¿qué? Y de la plata. Lo que pasa es que la vida se construye. La vida cristiana se construye. Cuando vamos a la palabra, acompáñame a San Lucas, capítulo 4, versículo 35. San Lucas, le dije no, San Marcos. ¿Sí? San Marcos, ¿puede ser? 4:35. ¿Me acompaña? Dice la palabra, aquel día, cuando llegó ¿qué? Cuando llegó ¿qué? La noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otros barcos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que parecía que la barca se iba a dar vuelta, se iba a hundir. Y dice la palabra en el verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no saben con quién están en la barca? ¿Acaso no han aprendido a lo largo de estos años con quién están? ¿Cómo no tenéis que, dice la palabra? Dígalo fuerte. Fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Fíjese, hasta uno no se daban cuenta con quién estaban. Que aún el viento y el mar, ¿le qué? Dígalo fuerte. Le obedecen. Claro, imagínense después de haber hecho una cruzada de milagros, de ver prodigios, de ver cómo Jesús sanaba a los enfermos, de ver cómo Jesús alimentaba a miles. De repente ahora Jesús tenía que ir al otro lado del mar de Galilea y dice, entren a la barca porque tengo que ir al otro lado. Y de repente mientras estaban remando y dentro de la barca había gente que era experimentada, escuche, en la pesca. Sabían de vientos. Sabían cuando, no sé si habrá alguien que le gusta la pesca aquí. ¿Habrá alguien que le gusta la pesca? Sé que hay muchos. Vio que yo me acuerdo, sabía pescar con mi abuelo cuando era chico, al dique San Roque. Y me acuerdo que mi abuelo me acuerdo que sabía decir que cuando la luna estaba de tal manera había pique, que cuando la luna así. Me acuerdo que en aquel tiempo mi abuelo a la noche preparaba la masa para la carpa, Pancho. Y me acuerdo ese olor, me acuerdo hasta el día de hoy. Mire, me acuerdo, yo tenía 5 años, hace 20 años atrás, no hace mucho esto, ¿no? Pero me acuerdo hasta el olor de la esencia de vainilla, porque hacía esa masa para tirar la carpa. Y hacíamos la fritanga. Oh, llevábamos la garrafita de gas, ¿sí? ¿Cómo se llama? El quemador. Y llevábamos el sartén y todo lo que pescábamos, me acuerdo que lo limpiaba mi abuelo, lo pasábamos, estábamos con mi tío, me acuerdo, mi tío gringo, y ahí lo pasábamos con harina y era comer ahí, ¿no? Lo que habíamos pescado. Pero me acuerdo de aquel tiempo, mi abuelo y mi tío eran experimentados en lo que era la pesca. Me acuerdo íbamos al puente de las Mojarras a pescar, en el dique San Roque, porque ahí sabía que habían piques. Cuando vamos a los discípulos, vamos a ver que dentro de la barca había gente experimentada. Pero también se dice que en aquel lugar se levantaban tormentas que podían golpear una barca y que la podían hundir. Y que muchas veces, a pesar de la experiencia humana que tenían, escuche, ellos tenían que aprender a experimentar la fe, escuche, en medio de esas tormentas. Es que las tormentas, escuche, las vidas se construyen en medio de las tormentas.
Cuando usted habla con nuestros pastores, cuando usted habla con los líderes de la catedral y ellos le dan un consejo, muchas veces le van a dar consejo en base a la palabra y siempre va a ser la palabra, pero muchas veces le van a dar un consejo con respecto a las tormentas que han tenido que atravesar, pero en esas tormentas Dios ha sido fiel. Por eso podemos decirle a usted que está por primera vez, tranquilo, tranquila, tenga paz, porque aunque se haya levantado una tormenta, Dios va a estar con usted en medio de la tormenta y usted va a salir arriado de ella y va a venir un tiempo de bonanza. Por eso no claudique y tenga fe. ¿Cuántos dicen amén? Y tenga fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer con usted. Es que las tormentas son una escuela, escuche, para cosechar. Y muchas veces Dios no nos va a evitar las tormentas. Porque Jesús fue claro, dijo que en el mundo usted y yo tendríamos, ¿qué? Aflicciones. Ese es el evangelio completo. Y lo predicamos aquí en la catedral. Es aprender a sostenerse en medio de tormentas. Jesús no nos prometió una vida color de rosa. No nos dijo que en esta vida iba a haber unicornios, hadas, etcétera, etcétera. Eso usted lo va a ver en Disney Plus. Pareciera que todo es maravilloso. Pero en la vida cristiana, Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Ese es el plus que tenemos los cristianos. Por eso hay gente que no nos puede entender cómo en medio de las pérdidas, cómo en medio de las luchas, cómo en medio de las dificultades, cómo en medio de las tormentas, aún así seguimos. La gente común no te va a entender. Muchos de nosotros nos ha tocado predicar aún perdiendo seres queridos. Es que aún la muerte no nos puede detener. Escuche, porque en Cristo tenemos vida eterna. Festejábamos el cumpleaños del pastor y me tocó leer un mensaje de nuestro hermano Santiago. Y él en uno de los puntos que pone en el mensaje, él decía, no me voy a olvidar nunca de mi pastor Mario, cómo él un día tuvo que enterrar a su mamá, pero ese mismo domingo que enterró a su mamá al mediodía, estaba predicando en la catedral. Lo que pasa es que la muerte no nos desmorona a nosotros. Sí, claro, vamos a vivir el vacío de las ausencias, vamos a vivir el vacío, quizá no va a estar, pero aquellos que creemos en Cristo, sabemos que la muerte no es un fin, sino que es el principio de la vida y nosotros un día nos vamos a volver a reencontrar con ellos y esa es nuestra esperanza. Recuerdo una hermana de aquí de la catedral, estaba en el coro y recuerdo que nuestra hermana lamentablemente, tristemente tuvo que perder a su hijo en un accidente, joven, lleno de vida. Pero de repente la hermana tuvo que sufrir ese flagelo de perder a su hijo en un accidente. La semana fue la semana de velarlo, la semana de llevarlo y enterrarlo, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe lo que me enseñó? Escuche, esa hermana el día domingo estaba en el coro cantando y alabando a Dios. Eso no lo hace una persona común. Eso lo hace una persona que sabe que en medio de sus tormentas no estás solo, no estás sola. Porque si Dios está contigo, aunque Jesús te duerma, usted no se va a hundir. Usted no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén? Ay, si hubiera estado ahí, le hubiera dado un fuerte aplauso a Jesús. Ahora estos discípulos tenían que atravesar esta tormenta y aprender de ella. Es que las tormentas nos enseñan. Las tormentas nos enseñan. Las tormentas muchas veces llegan para desestabilizarnos, para apagar nuestra fe, para desenfocarnos, para pensar que no vamos a salir de este momento que estamos viviendo. Quiero decirle que lo que quizá usted está viviendo es momentáneo, porque si usted es fiel en medio de la tormenta, usted prepárese porque usted va a cosechar. Pero manténgase firme. Si aprende a mantenerse firme en medio de la tormenta.
Lo que pasa es que las tormentas muchas veces son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para crecer en comunión con Dios. Ellos tenían que aprender que después que Jesús ascendiera al cielo, ellos tenían que seguir con la misma actitud que cuando estuvieron con Jesús. Ahora, todos en la vida, de alguna manera u otra, tenemos que enfrentar tormentas. Todos. Nadie está exento, ni aun los predicadores. Nadie está exento. Muchas veces esas tormentas vienen y golpean la puerta de nuestra casa y a veces entran sin permiso. A veces nos toca vivir tormentas de crisis financiera. Cuando a veces quizás a lo mejor golpea en nuestra casa una carta de despido. Cuando muchas veces golpea un problema económico, nos desestabiliza. Todo venía bien hasta que se nos fundió el auto. Oh. Todo venía bien hasta que se me rompió la caja. Oh. Y resulta que es automática. 2.000 millones de dólares vale. Para entendidos. ¿Sí o no? Todos tenemos que atravesar. Y esas tormentas muchas veces de crisis financiera nos tienen que ayudar a aprender a confiar en un Dios proveedor, en un Dios que nos puede poner mesa en el desierto, en un Dios que no nos va a desamparar, en un Dios que nos va a suplir todas nuestras necesidades. Por eso en medio de las tormentas hay que tener promesa, hay que tener palabra de Dios. Y aun cuando usted y yo tengamos que atravesar crisis, siempre declarar una palabra, decir, Dios me va a suplir, porque Él me ha prometido que me va a suplir para todas nuestras necesidades. Su palabra dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Quizá hoy me toque tomar un mate cocido, pero yo creo en el nombre de Jesús, que en el cielo no hay crisis, sino que hay provisión para aquellos que le creen. El problema es que a veces en medio de las crisis dejamos de ser fiel a Dios. Dejamos de darle. Dejamos de dar nuestros diezmos, dejamos de dar nuestras ofrendas. Y no podemos pretender que en medio de nuestra crisis Dios nos sostenga. Porque es fácil darle a Dios mientras nuestra economía está bien. Por eso las tormentas nos enseñan. Dígale al que tiene a su lado, la tormenta te va a enseñar. Dígale al que está a su lado, la tormenta te va a enseñar. La tormenta nos va a enseñar, así dígale. Ahora muchas veces hay tormentas o crisis matrimoniales, todo lo hemos pasado. A veces hay situaciones en el matrimonio que hay que aprender a vencer. Yo recuerdo hace unos años atrás, vivíamos en la calle 28 de Julio, en Panamericano. Y recuerdo con Silvana, ya veníamos a la iglesia y recuerdo que tuvimos una crisis, una diferencia. Y recuerdo que nos enojamos. Sí, hermano, nos enojamos. Y me acuerdo que Silvana se quedó en su habitación y yo me fui al patio. No hace como ese hermano, ¿no? Que el pastor le aconsejó, cuando usted tenga un problema, salga un rato afuera. Y cuando usted se calme, vuelva. ¿Y el hermano qué hizo? Tuvo un problema y dice, ¿qué? Y se fue. Y la esposa lo llamó al pastor diciéndole que el marido se había ¿qué? Se había ido. El pastor le llama y dice, ¿dónde está? Me dijeron que se fue de su casa. No, pastor, usted me dijo que me iba a tomar el aire un rato. Ahora estoy volviendo a casa, dice. Pero recuerdo que tuve una crisis con Silvana. Unas diferencias que no nos poníamos de acuerdo. Y sabe que yo me senté en el patio, había un árbol. Y recuerdo que me senté ahí, me puse a escuchar alabanza y adoración, y escuché, y me largué a llorar. Muchos conocen mi testimonio, nuestro matrimonio con Silvana hasta el día de hoy es un milagro. Pero recuerdo que en esa crisis me levanté y dije, no voy a permitir que esta tormenta termine destruyendo, escuche, lo que Dios ha construido. Porque nuestra barca estaba hundida. Y sabe que el único que la pudo sacar a flote, ¿sabe quién fue? Fue Dios. Y recuerdo que me levanté, fui a la habitación, le pedí perdón a Silvana, nos largamos a llorar juntos, comenzamos a orar juntos.
Y esa crisis nos ayudó a nosotros a poder sostenernos. No tenemos el matrimonio perfecto, pero sí le podemos enseñar o dar de testimonio, no como ejemplo, de que las crisis se pueden pasar cuando uno ama a Dios. Que las crisis nos tienen que enseñar a aprender a sostenernos, a aprender a perdonarnos, a aprender a amarnos, aun cuando quizás todo el mundo abandona, pero nosotros aún seguimos porque sabemos lo que Dios ha diseñado para nuestra vida. Por eso las crisis muchas veces y las tormentas van a ser una escuela, escuche, para preparar el futuro que Dios tiene preparado para usted. Por eso en medio de las crisis usted no abandone, en medio de las tormentas no abandone, manténgase con la actitud correcta, firme, confiando en Dios, porque usted va a cosechar, va a cosechar un matrimonio estable, sus hijos van a ser unos hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la tormenta usted no abandonó ni dejó la barca, sino que siguió firme, aun cuando las olas le pegaban. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Tormentas que golpean nuestra vida y que nos tienen que ayudar a proyectarnos, nos tienen que ayudar a cosechar. Muchas veces habrá crisis con los hijos, proyectos que no salieron como pensábamos. Quizás a lo mejor invertimos, hicimos un microemprendimiento y quizás no salió como pensábamos, pero eso no significa de que Dios no te va a bendecir. Quizás a lo mejor aprendiste la manera de saber de cómo no hacerlo. Pero qué bueno que eso nos enseñó ahora a aprender de cómo lo debo hacer. Por eso creo sinceramente, hermano, que en las tormentas se construye. Por eso una de las cualidades que debe tener alguien que quiere construir un futuro mucho mejor es no rendirse en medio de las tormentas. ¿Escuchó? No rendirse. Alguien que tiene campo no se rinde por una mala temporada de sequía. Le puedo asegurar que en ese campo él va a seguir sembrando. La va a trabajar. Va a buscar la manera de hacerlo como diferente. Porque quiero decirle que en esta carrera no hay premios para aquellos que abandonan. Y nosotros no somos de los que abandonamos, sino que somos los que perseveramos para salvación de nuestras almas. Usted no ha sido llamado para detenerse, ni tampoco para retroceder. No ha sido llamado ni llamada para abandonar su barca. Porque mientras Jesús esté en su barca, usted siga remando, porque va a llegar a destino y va a llegar a ese puerto que Dios le ha preparado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso en las tormentas se construye el valor para persistir. Es que hay que tener valor para seguir remando, aun cuando el viento te sople en contra. Hay que tener valor para seguir remando, aunque muchas veces las olas parecieran que te van a hundir. Es que se aprende a tener valor. Y ese valor, cuando usted rema, aun cuando las olas golpean tu cara, aunque muchas veces el viento a veces te hace cerrar los ojos, ese valor, escuche, hermano, de remar te va a llevar a un buen puerto. Por eso, lamentablemente, por lo que dice Jesús, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué tienen miedo? Mira, imagino a todos corriendo de un lado para el otro. Quizás hasta discutiendo, porque en medio de los problemas a veces nos gobiernan los estados emocionales. Y allí Pedro discutiendo, quizás mejor con Judas, saca más rápido el agua. Mirá, se está hundiendo de aquel lado, pero yo te dije que ese balde no servía, trajiste el roto y todo estaba desesperado. Pero Jesús dice en la Biblia que dormía. Lo que pasa es que alguien con fe siempre va a dormir en medio de la tormenta, y eso habla de confianza. Por algo decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es que en las tormentas se va a construir el valor para seguir adelante. Así muchas veces nuestra actitud frente a las tormentas, nos amedrentamos, que tiene que ver con el miedo. ¿Y sabe qué? Dejamos los remos de lado y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Papá, mamá,
Usted que es papá como yo, a veces no nos podemos dar el lujo de abandonar por una mala temporada. Porque recuerde que en esta escuela, aún usted y yo con nuestras actitudes le estamos enseñando a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos no van a ver hombres y mujeres perfectos, porque no lo somos. Estamos camino a esa perfección. La Biblia dice que usted y yo debemos llegar a la plenitud de Cristo y hacia allá vamos. Quien le habla no es perfecto, pero hacia allá va. Aunque va quizás con paso lento, pero va con paso firme. Pero qué lindo cuando pueden ver en nuestra casa, quizás nuestros hijos, que no los abandonamos. Que sí, quizás tenemos un montón de errores, defectos, pero aún seguimos adelante y seguimos buscando y confiando en Dios, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Por eso no tire los remos. No deje de remar, ni usted ni yo. Porque muchas veces dejar de remar tiene que ver con abandonar. ¿Qué tiene que ver con dejar de remar? Con abandonar. Si me puede acompañar la música. A veces tiene que ver con abandonar. Y a veces en eso nos abandono, nos enojamos hasta muchas veces hasta con Dios. Y comienzan a venir a nuestra mente pensamientos, ¿para qué tanta fidelidad? Si mirá muchas veces cómo me va. Es un pensamiento equívoco, que muchas veces hay que extirparlo de nuestra mente. Arrancarlos de raíz. Porque muchas veces el diablo va a querer aprovecharse de ese pensamiento. ¿Sabes para qué? Para que dejes de ser fiel. Para que usted y yo dejemos de obedecer ¿a quién? A Dios. Y rendirnos antes de tiempo. Tirar la toalla. A veces hay gente que ha tirado la toalla sin antes luchar. Tiraste los remos. Porque quizás ve que tu esposo o tu esposa no llega al Señor todavía. Porque quizás ve que tus hijos a lo mejor no llegan todavía. Porque quizás has golpeado la enfermedad y estás luchando con una enfermedad. Y pareciera que a lo mejor los has intentado un montón de veces y pensás que tu fe no va a ser recompensada. Escuche, siga remando. Aunque muchas veces las olas no lo dejen ver. Escuche. Porque nosotros no somos de lo que andamos por vista. Nosotros somos de lo que andamos por fe. Sabemos que nuestro timón no lo manejamos nosotros, lo maneja Jesús. Y mientras Jesús maneje nuestro timón, usted prepárese, porque usted va a llegar a buen puerto. Usted va a cosechar. Usted va a ver a sus hijos acá sentados en la iglesia. Usted va a ver a sus padres sentados en este lugar. Usted va a ver a su esposa, a su esposo en este lugar. Usted va a ver ese mismo emprendimiento que Dios le va a bendecir. Usted va a ver a sus tíos, va a ver a sus familiares. Usted va a ver la prosperidad de Dios. Usted va a ver el milagro que usted está esperando. ¿Sabe por qué? Porque mientras Jesús maneje nuestra barca, siempre va a haber un puerto seguro para aquellos que confían en Él. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, no manejes más tu vida, deja que lo maneje Jesús, porque aun cuando esté durmiendo, la barca va a llegar a un buen final. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a llegar. Hoy le dije, usted va a llegar, usted va a llegar, usted va a llegar. Por eso no dejes de ser fiel. Dejar los remos muchas veces, dejar de ser fiel. Deja de pelear. Hay un famoso dicho que decimos, a veces hay que remarlo en dulce de leche. ¿Ha escuchado eso? Quizás hoy le toca remar así. Pero siga remando. Y aun cuando muchas veces usted y yo no tengamos fuerza, la Biblia dice que a aquellos que no tienen fuerza, Dios se las va a multiplicar y les va a dar las fuerzas del búfalo para seguir remando. No baje los brazos. No baje los brazos por una mala temporada. No baje los brazos por un diagnóstico. En algún momento la sanidad va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Oramos prácticamente casi como un mes por un hermano, por un niñito de acá, Alexis. ¿Sabe lo que era verlo a la comunidad gitana todos tirados en el piso? Todos los domingos en la reunión de las 15:30. Llorar, clamar, esperando por un milagro. A su hijito le habían declarado leucemia.
y sus valores no eran buenos. La iglesia fue a orar por el niñito en el hospital infantil. Los hermanos venían todos los domingos a orar. No se perdían una tarde de milagro. ¿Sabe qué estaban haciendo? Remando. En medio de su tempestad, ¿sabe qué hacían? Remaban. Hasta que un día su barca llegó a un buen puerto. Hicieron los estudios. Y cuando hicieron los estudios le dijeron: papá, mamá, queremos decirle algo. ¿Sabe qué hemos visto en Alexis? Que él no tiene ninguna clase de leucemia. Sus valores son 0, 0, 0. No sé lo que ha pasado. La ciencia hizo lo posible, pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios se encargó de lo imposible. Lo que pasa es cuando usted rema, aún en medio de su tormenta, siempre va a haber una respuesta de parte de Dios en medio de su necesidad. Y usted va a ver ese milagro hecho realidad en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso reme. Reme. Me encanta. Hoy día salí a la tarde hace un rato. Me buscó una persona y me dice: necesito contarle algo. Dice: ¿sabe que vine a este lugar el domingo pasado o el anterior? Por una invitación de mi hijo. Comencé con tener problemas de oxígeno en mis pulmones. Me fui a hacer los estudios y tenía un 38% de oxígeno en los pulmones. Los normales tener entre 50 y 60, yo tenía un 38. No era un arma, hermano, 38%, ¿sí? Y ella comienza a contarme su testimonio y me comienza a decir: a lo que me voy a hacer estudio, y me comienzan a hacer estudios y me diagnostican mal de Chagas. Mi corazón ya no ha funcionado como debería funcionar normal. Me comencé a desesperar. Mi familia me comenzó a decir, los médicos me comenzaron a decir que si los valores comenzaban a bajar cada vez más, tenía que ir a un trasplante del corazón. Y eso aquí en Argentina muchas veces parece hasta imposible. Una mujer joven. Pero mi hijo me invitó, va a la célula de Facu, me invitó a una tarde de milagro. Me dice: ¿por qué, mamá, no te venís a tarde de milagro? Y vine por primera vez aquí, ¿a dónde? A la catedral. ¿Sabe que pasé al altar? Y pasé con una actitud de fe. Y esa actitud de fe, ¿sabe qué lo que es? Remar. Y cuando vine a este lugar, me comentaba allá afuera, estábamos en la vereda de la iglesia. Y me dice: quiero mostrarle, mire hermano, quiero mostrarle los estudios. Ve que acá dice mal de Chagas, positivo. Pero también quiero mostrarle esto. Porque cuando salí de la iglesia, dicen tarde de milagros, salí de este lugar y me comencé a sentir mejor. Comencé a ver que no me agitaba. Comencé a ver que podía respirar mejor. Y quiero decirle que fui a hacer el estudio esta semana, pero para la gloria de Dios está negativo. Porque ¿sabe qué? Aquellos que le creen a Dios y que reman en medio de sus tormentas, siempre Dios va a parar esa tormenta y usted va a recibir un milagro. Ay, aplaudilo, glorifícalo a Dios con todas tus ganas. Por eso reme, por eso reme, por eso reme. Reme. Le dije: hermana, tiene que dar testimonio. Hablé con la pastora, se lo conté, tiene que venir a dar testimonio. ¿Sabe la cantidad de milagros que hay en la catedral? Y muchas veces la gente no se anima a contar. Cantidades de milagros. Porque vienen a este lugar quizás con medio de sus tormentas, pero llega un momento que Jesús se la detiene. Por eso usted debe avanzar. ¿Cuántos dicen amén? No tengo ni idea cuánto me queda. Usted debe avanzar. Y avanzar tiene que ver con persistir. Diga conmigo: persistir. Persistir no es lo mismo que resistir. Busqué la definición y resistir es soportar o aguantar. Mientras que persistir es mantenerse firme y constante hacia una meta. A veces hay gente que solamente soporta. Y no está mal eso. No está mal soportar. Pero mucho mejor es persistir y seguir hacia adelante, confiando que en algún momento Dios va a traer esa respuesta sobre nuestra vida. Por eso resistir tiene que ver con sufrir sin dejarse vencer, sin quejarse o tratar de evitarlo. Es la capacidad de soportar en las adversidades y seguir luchando.
Pero persistir significa mantenerse firme y constante en una forma de ser y de actuar. Y mantenerse en una dirección, con tener un propósito para hacer los ajustes necesarios para que las cosas funcionen. Estos hombres en la barca no estaban persistiendo. ¿Sabe que estaban? Resistiendo. Por eso, si usted estaba resistiendo hasta este tiempo, este es el momento para persistir, para avanzar. Vuelvo a repetirlo, este es el tiempo para persistir y avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Levantarse y tener una actitud y decir, aunque esté viviendo en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento, porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, y yo no voy a abandonar. Yo en esta tormenta voy a remar, porque Dios va a ser fiel, porque mi Dios va a ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por esa palabra? Por eso persista. Y por último, en las tormentas se construye la fe. Jesús los corrige y le dice, ¿por qué dudan? Y dice la palabra, y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla. Y le dice, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Es que las tormentas son para aprender a confiar en Dios, para construir nuestra fe. La Biblia dice que si usted y yo tuviéramos una fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se quite y se eche en el mar y se va a quitar. Uno de los hermanos venía a la escuela de líderes en la Catedral Campus Argüello y llegó con una crisis económica. Pero su líder le comenzó a enseñar que creyera que Dios le iba a suplir, que había oportunidades para su vida. A la cual me dice, usted no sabe, lo tengo en el preencuentro, ahora va al próximo encuentro. Me dice, usted no sabe lo que me pasó. Algo sobrenatural, no lo puedo entender. Usted vio que yo le conté que estaba sin trabajo. Sí, claro, me acuerdo. Esta semana tengo 4 entrevistas, no una. Y no sé con qué trabajo quedarme, hermano Claudio, me dice. Pero sabe que veo que él no resiste, que persiste. Que aún muchas veces cuando ha estado sin trabajo, todos los viernes se va a la escuela de líderes y ahí está aprendiendo y preparándose para tener un encuentro con Dios. Lo que pasa es que cuando una persona persiste y avanza aún en medio de sus dificultades, siempre lo sobrenatural de Dios va a venir sobre su vida para rescatarlo, para salvarlo, para decirle que usted no está solo, que usted no está sola, que así como estuve con Moisés, dice su palabra, estaré contigo. Por eso usted persista en esta noche. Coseche, escuche la persistencia de los momentos de tormenta y le puedo asegurar que usted va a ver a Dios obrar. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ver a Dios obrar. Usted va a ver a Dios obrar. Tengo unos hermanos de aquí de Argüello. Muchas veces se han venido en colectivo de Argüello hasta acá. Hermanos que se han venido hasta en el tren de allá de Argüello hasta acá. Conozco gente que hasta se ha venido caminando de Argüello hasta acá. Pero ¿sabe que veo en una familia que Dios hizo un milagro en estos días? Súper fieles los hermanos. Apareció una persona y ¿sabe qué les regaló? Un auto. Y cada vez que viene a la escuela el líder o a Argüello le digo, ¿y el autito? Ahí lo tengo estacionado, líder. Está al frente de la plaza. Pero sabe que cada vez que venía ellos en el colectivo, venían remando. Venían remando. En algún momento el auto va a llegar. Este es el tiempo de la preparación para el tiempo de la bonanza. Aunque hoy quizás estés viviendo un tiempo de la tormenta, quiero decirte que el tiempo de la bonanza va a venir y que esa tormenta Jesús la va a hacer callar y la va a hacer enmudecer. Porque cuando Jesús da una orden, aún los vientos y los mares tienen que obedecer y se va a hacer una grande bonanza en tu casa. ¿Sabe qué significa bonanza? Bonanza significa quietud y prosperidad. Eso significa bonanza, quietud
y prosperidad. Y quiero decirle que esa bonanza solamente la puede hacer Jesús. ¿Sabes con quiénes? Con aquellos que persisten, con aquellos que avanzan. Yo no sé cómo has venido a este lugar esta noche. Yo no sé las tormentas que se te han levantado en este tiempo. Quizás se ha levantado la tormenta de la enfermedad. Quizás la tormenta que se ha levantado, quizás los ataques de pánico que no podés vencer. Quizás la tormenta que se ha levantado, quizás por situaciones que hay en tu corazón y has caído en una profunda depresión que aunque quizás no tenés ganas de vivir ni de levantarte. Quizás ya no tenés ganas ni de pintarte ni de arreglarte porque te has sumergido en esa tormenta. Quizás la tormenta que se ha levantado es que tu matrimonio está pendiente de un hilo o quizás lo has perdido. Quizás la tormenta que se ha levantado en tu vida, quizás tus hijos sean que te enteraste que están consumiendo y están en las adicciones. Pero quiero decirte que no importa la tormenta que se levante, porque mientras Jesús esté en tu barca, escuche, usted va a llegar a un buen puerto y usted va a estar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche persistí. No dejes de ser fiel a Dios. No dejes de orar. No dejes de leer las escrituras. No dejes de ir a la célula. No dejes de ir a la escuela de líderes. No dejes de congregarte, porque en algún momento esa tormenta Jesús la va a detener. Y yo le profetizo en el nombre de Jesús que el tiempo de bonanza vendrá para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si estás viviendo un tiempo de tormenta, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque me gustaría hacer un llamado en esta noche para aquellos que sinceramente sienten que están resistiendo pero no persistiendo. No está mal resistir, pero persistir tiene que ver con avanzar. Nadie va a cosechar si no avanza. Por eso no dejes de remar. Hoy vení a pedirle a Dios que te dé fuerzas para seguir avanzando, para seguir creyendo que lo que estás esperando de parte de Dios en esta noche, ¿por qué no creer en el nombre de Jesús? Que va a venir esa respuesta del cielo para tu vida. Que esta semana vas a recibir buenas noticias. Que el próximo domingo tus hijos, tus padres, tus esposos te dirán: llévame a esa iglesia.